Buenos días, chicos. Vamos a comenzar las clases, por favor. Voy a tomar lista. Galvachi, Herrera, Núñez, Paredes, Alejandro Castro, Presente, profe. Doménica Pazmiño, Presente, profe. Roberto Suárez, Antonia Sansi. Presente, profe. Listo, chicos. Solamente para recordarles que están de pendientes deberes, si les tienen pendientes deberes de subir, que por favor suban de la sexta unidad. Antonia, me faltaba solamente la obra teatral, tenías todavía las tareas subidas, solo la última tarea me faltaba. Marcos, me faltan todavía de subir tareas. Por favor, no te olvides, igual a Roberto. Y lecturas, ya está abierta la plataforma de Lectópolis para Roberto, que le faltan las dos lecturas pendientes, y igual Roberto y Antonia me faltaba una lectura. No sé si ya le hiciste la lectura, Antonia. Sí, profe, ya hice. Ya te reviso. Entonces, por favor. Solo me falta la obra teatral, ¿no es cierto, profe? Sí, solo la obra teatral me falta de que subas nada más. Ya, profe, Yo gracias. ya tengo todas las notas. También he revisado en el sistema, 2 personas ya han dado la prueba del parcial, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño repaso de la prueba para que los que no han dado todavía se preparen para dar el examen. Recuerden que el examen estaba abierto desde ayer a las 7 de la mañana hasta el día domingo 21, 11 de la noche. Entonces, las mismas recomendaciones de siempre, hacerlo despacio, leer bien las preguntas. A veces por no leer nos confundimos. Tenemos que leer bien, ver. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo a libro abierto. Hemos repasado a las clases, saben en dónde están los temas, entonces es más fácil. Entonces, eh, ya se unió Roberto. Por favor, Roberto, necesito que subas tus tareas que están pendientes, tanto de la unidad 4, de la unidad 5 y de la unidad 6. Por favor, tengo deberes que están mal subidas de otras asignaturas en materia de lengua y literatura. Pues por favor, revisar todas las tareas y subir correctamente. Tienes hasta el domingo igual para que te iguales las tareas, para poder subir notas y así evitarnos que te quedes a un supletorio. Igual, Marco, por favor, me falta solamente de la unidad 5 y de la unidad 6 que me subas algunas tareas que están pendientes, 1, 2. No he revisado todavía estos días y ayer me han subido. Si me han subido a buena hora, ya reviso. Y si no, pues no se olviden que tienen hasta el domingo. Igual, Roberto, está abierta tu plataforma de Lectópolis para que te iguales las dos lecturas que estaban pendientes para que ya cerrar lo que es Lectópolis. Entonces vamos nosotros el día de hoy a hacer un pequeño repaso. Tengan su libro de lengua a la mano para que ir contestando las preguntas. Es como un simulador de la prueba que tienen que dar. Entonces, comenzamos. ¿Todos ven la pantalla, por favor, chicos? Sí, profe.
Sí, Listo. profe. No sé qué pasó. Algo me pasó que no se pudo ver. Me salió. Un segundo, chicos, que no se me pasan las diapositivas. Deme un segundo, algo pasó con él. No responde el PowerPoint. Deme un segundo, por favor. Listo, superado los problemas técnicos. Estoy en la página 190, donde vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en la unidad número 6. Hemos visto en la parte que es lengua y cultura, hemos visto lo que es el dialecto. Recordemos que el dialecto es una variante geográfica de la lengua. En Ecuador podemos identificar tres variantes lingüísticos, como es el castellano amazónico, el andino y el costeño, es decir, de las principales de las tres regiones de nuestro Ecuador. Cada uno tiene su diferencia lingüística y cual nosotros simplemente por el modo de hablar podemos reconocerlo fácilmente. Hemos visto en comunicación oral lo que es la narración. La narración es el cuento de hechos de manera oral o escrita. Recordemos que la narración tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Los elementos de la narración son el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones. En lectura hemos visto lo que es el cuento. El cuento es una narración corta. Igual como toda narración, tiene un nudo, un inicio, un nudo y un desenlace. En la escritura, la oración es la expresión que está compuesta de una palabra o conjunto organizado de palabras que tiene sentido completo. Se caracteriza por ser una unidad independiente de comunicación. Entonces, recordemos que la oración, el concepto que es más fácil y que nos ha quedado es el que tiene es el conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Es la que más hemos utilizado en conceptos de lo que es la oración. En literatura hemos visto lo que es el teatro. Hemos visto que el teatro ha dado un cambio de acuerdo a las situaciones modernas de la vida, como son los desacuerdos y diferencias entre sexos, la cesantía, los conflictos civiles, etcétera. Se han desarrollado nuevos tipos de teatro, como es el callejero, también las técnicas de circo, la música en vivo, las técnicas cinematográficas, los actores y actrices que representan múltiples personajes, como lo decían en clases. Uno de esos es Michelena, que él llama y capta la atención y hace múltiples personajes en sus presentaciones.
Esto como un resumen de todos los temas que hemos visto en la unidad 6. ¿Algún tema de los que hemos visto, de los que he nombrado, que no esté claro para poder reforzar en estos momentos, chicos? ¿Algún tema de los que he nombrado que no esté claro? No, profe. ¿Todo está claro? Sí. Sí. Listo. Vamos a realizar en la página 191 este organizador gráfico con la información anterior. Tenemos nosotros en la página 190 la información y vamos a ir completando. Vamos a ver qué era un dialecto, qué es el dialecto. Es una variante geográfica de la lengua. Muy bien. El dialecto es una variante de la lengua que está determinada por la zona geográfica en que habitan sus habitantes o sus hablantes. ¿Qué es? ¿Cuáles son las partes de la narración? Introducción, desarrollo y desenlace. Muy bien, introducción, desarrollo o desenlace o final, que es lo mismo, son solo sinónimos. Según los verbos conjugados, ¿qué clases de oraciones hay? Según el verbo conjugado, cuando había uno, dos o más verbos, ¿cómo le llamábamos a esa clasificación? Alejandro. Antonia. Le estoy buscando, profe, ya le di. Listo, no hay problema, busque, para eso tenemos el libro. Busque en lo que, donde vimos lo que es la oración. La oración la vimos en la página 174 y 175. Profe, es la oración unimembre. No, acuérdate por los verbos conjugados, mi amor. Compuestos y simples, profe. Muy bien, es compuestos y simples. Recordemos que la oración simple es la que tiene un solo verbo conjugado y la oración compuesta es la que tiene dos o más verbos conjugados en la oración. ¿Sí? ¿Qué función cumple la coma en un escrito? ¿Cuál es la función principal que cumple la coma en un escrito? ¿Qué hace la coma? Indica una pausa. Muy bien. Es la que indica una pausa breve en la composición de un enunciado. Vamos a la siguiente. ¿Qué es el ensayo expositivo? ¿Qué es el ensayo expositivo? Acuerden que nosotros hicimos un ensayo donde nosotros teníamos que cumplimos, qué hicimos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el ensayo expositivo? Doménica. Espera un ratito, profe. Ya.
Profe, Dime, Antonia. ya tengo. A ver, ¿qué es el ensayo? Es un tipo de ensayo en el que solo se escriben hechos. Ya, muy bien. Pero también es el texto que da una explicación con la intención de aclarar al lector un tema complejo de entender. Está muy bien, se lee los hechos, pero esos hechos es con la intención de que el lector pueda entender o aclarar las dudas que él tenía. Recordemos cuáles son las fuentes confiables. ¿Se acuerdan que hablábamos de los dominios cuando terminaban, cuando nosotros buscábamos una información y teníamos que ver que terminaban en unos dominios? Y esa era una fuente confiable. ¿Cuáles eran esos dominios? ¿Ya? Nos acordamos, esos dominios eran los que cuando terminaban en edu, gov perdón, edu, gov y org. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en el Internet nosotros tenemos que buscar estos dominios para poder saber que es una información fidedigna y poder nosotros confiar para realizar nuestras investigaciones? Ustedes pueden ir anotando en su libro para que eso también les sirva tanto para la prueba del parcial como para la prueba quimestral. Ya acabé, profe. ¿Listo? ¿Terminaron ya todos, por favor? Alejandro, Doménica, Aún no, profe. Roberto. Ya. Ya, chicos, para poder continuar. Ya, profe. Listo. Ahora vamos. Voy a pasar esta. Vamos al repaso de preguntas de la unidad 6. Dice, nombra los factores que producen variaciones en una misma lengua. Podemos ir a la par con el libro, vamos buscando cuáles son Profe, eso las no está en nuestro variaciones. libro. ¿Mande? ¿Eso no está en nuestro libro o en qué página está? Sí, está en la página 166, donde está el dialecto. Todo esto se refiere es al dialecto. Ahí dice en una parte variaciones. Si no me equivoco, es en el segundo o tercer párrafo. Ahí nos habla sobre las variaciones. ¿O sí? Doménica, ¿encontramos? Sí, sí, profe. A ver, dime, una
Las variaciones. El castellano amazónico. Ya. Digo las otras. Sí. Sería el castellano amazónico, andino y costeño. Ya, esos son a esos los podemos identificar, ¿verdad? Pero las variaciones, vamos, ahí nos dicen el segundo, el Profe, ¿en dialecto qué es una página está variación. eso? Perdón, En qué página está eso, profe? en la 166. Las, las No, preguntas. los de ejercicios, la página de los ejercicios. Ah, no, no, la página de los ejercicios no. Eso no hay. Eso es lo que yo estoy sacando para poder trabajar con ustedes, mi amor. Ya. Entonces vemos, ya, mijo. Vemos que los factores, sí, lo que tú me acabas de decirme son cómo podemos identificar las variaciones lingüísticas, que es la variación del castellano amazónico, andino y costeño. Aquí nos dicen cómo se producen esas variaciones. Estas variaciones se producen de acuerdo al primerito, que nos dice en el dialecto es una variante diatópica o geográfica. Entonces tenemos al contexto geográfico. La segunda, de acuerdo a la edad de los hablantes, que nos dice está determinada por la zona geográfica en la que habitan sus hablantes. Tenemos la edad de los hablantes también. No es la misma forma de comunicarnos los niños que los adultos. Entonces es de acuerdo a los hablantes y también de acuerdo al nivel sociocultural y profesional de los habitantes, que también está en nuestro libro. Entonces simplemente tenemos que leer bien y identificar, eso lo tenemos que es en el dialecto. Como sabes, la lengua, a pesar de ser compartida por los habitantes de una nación, tiene variantes que dependen del contexto geográfico, de la edad de los hablantes, de su nivel sociocultural y profesional. Entonces, de ahí son las variaciones de la lengua, por favor. Eso está en la parte del libro, en el primer párrafo, para que ustedes se acuerden. Vamos a la segunda pregunta. Dice, describe cada una de las partes de la narración. Nos vamos a buscar en nuestro libro qué es la narración y dígame qué es la situación inicial, qué es la situación del desarrollo y qué es el desenlace. Ya le puedo decir, profe, por favor. A ver, Antonia. Ya. La situación inicial es la presentación de los personajes, de las situaciones y el o los espacios donde transcurren. Muy bien. Desarrollo. Yo, profe. A ver, Doménica. Se desenvuelve la historia, transcurren las acciones de los personajes y generalmente desde una complicación hasta la resolución. Muy bien, perfecto. Alejandro, el desenlace. Espérame un rato, profe, que todavía no la encuentro. En la página 168. Resolución del conflicto o de los conflictos y final de la historia. Muy bien, se resuelve el conflicto y se termina la historia. Igual les voy a dar 2 segundos para que ustedes puedan copiar o subrayar en su libro para que se les haga más fácil. Y avanzamos. Dice, relaciona los elementos de la narración con sus descripciones, coloca el literal correspondiente. Nosotros tenemos que en la narración tenemos un narrador, personajes, espacio, tiempo y acciones.
¿Cuál es el narrador? El narrador es la letra A, la B, la C, la D o la E. Es la letra E, profe. Ya, el narrador es la voz al interior de la obra literaria que relata la historia. Muy bien, ¿cuál es el espacio? La letra C, profe. Lo sé, profe. Lo sé. Muy bien, la C es el lugar en el que ocurren las acciones. Los personajes, La La A. A. la A, muy bien. Son seres de ficción que logran que las acciones de una narración ocurran. El tiempo, La D, profe. ya, muy bien. Es el momento que ocurre la historia. ¿Y las acciones? La B. La B. A ver. Muy bien, la B. Son los hechos que ocurren a los personajes a lo largo de la narración. Entonces, igual ustedes ya pueden subrayar en su libro. Subraya las oraciones simples que se encuentran en el siguiente fragmento. Recordemos que la oración simple es la que tiene un solo verbo conjugado. Los relatos policiales plantean un enigma. Los enigmas pueden estar relacionados con un crimen, un robo o una desaparición. Un personaje resuelve el misterio. El detective, por medio del razonamiento lógico, analiza y relaciona los indicios de que dispone. ¿Cuáles son las oraciones que tienen? ¿Cuál es la oración simple que hay aquí en este texto? Tengo una, profe. A ver, dime. Los relatos policiales plantean un enigma. Muy bien, perfecto. Esa es una. ¿Cuál es la otra oración simple? Un personaje resuelve el misterio. Muy bien, Antonia. Un personaje resuelve el misterio. Esas son las oraciones simples porque tienen un solo verbo que es plantean y resuelve. En las otras oraciones tiene estar y relacionados, dos verbos, y en la otra analiza y relaciona, tienen dos verbos, por eso no es una oración simple. Marca las oraciones que deben llevar una coma. Usted solo tiene que decirme, ¿es la A, la B, la C, la D o la E? Creo que es la A, profe. Muy bien. La A lleva una coma que no está puesta. ¿Cuál más? La E. Es la voz al interior de la obra literaria que relata la La B, historia. profe. La B. La D. A ver, la B, muy bien, la B lleva coma, la mordió una serpiente, así que murió irremediablemente. La D no lleva mi vida porque estamos viendo que aquí hay una conjunción. ¿Cuál más va? La C. Perfecto, Doménica, es la C. Recordemos que venían de la mano, coma, como dos criaturas, coma, pero iban entre coma cuando estamos dando un mayor realce a la oración. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. No, No, profe. listo, vamos, dime un segundito, voy a hacer preguntas, no compartiendo ya la pantalla, pero voy a hacer preguntas y ustedes me dirán si es dependiendo la oración que yo les vaya la pregunta que yo les vaya a realizar.
Los elementos de la narración. Usted me dice si es verdadero o falso. Los elementos que cuenta una narración escrita oral son introducción, situación final y conclusiones. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Falso. El dialecto es una variante diatópica o geográfica que está determinada por la zona geográfica en la que habitan sus hablantes. ¿Verdadero o falso? El dialecto es una variante. A ver, repito. El dialecto es una variante diatópica o geográfica que está determinada por la zona geográfica en la que habitan sus hablantes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. El narrador es la voz interior de la obra que relata la historia. El narrador es la voz al interior de la obra literaria. Verdadero. Verdadero. Muy Verdadero. bien. Según la estructura, la oración es unimembre y bimembre. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Perfecto. Yo les voy a dar 3 conceptos y usted me va a decir si es la primera, la verdadera, la segunda o la tercera. La oración, el concepto de oración la oración es la palabra, es la persona que habla o escribe siempre que desea comunicar algo o que lee o escucha. La oración es la expresión que está compuesta de una palabra o conjunto de palabras organizado de palabras que no tiene sentido completo y tampoco tiene autonomía sintáctica. La oración es la expresión que está compuesta de una palabra o un conjunto organizado de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Es la última, profe. Es la primera. ¿La primera que dije o la última? Yo digo la primera. La oración es la persona que habla o escribe siempre que desea comunicar algo a quien lee o escucha. ¿Ese es el concepto de oración, Doménica? Sí. Ya. Antonia, La última, profe. ya. A ver, recuerden que la oración es el conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Eso es el concepto de una oración. La oración es es la expresión que está compuesta de una palabra o un conjunto de palabras que tienen sentido completo y autonomía sintáctica. La oración, auxilio, ¿tiene sujeto y predicado? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. El cuento es una narración larga que tiene inicio, nudo y desenlace. El cuento es una narración larga que tiene inicio, nudo, desenlace. Alejandro, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? No, recordemos que la narración es una narración corta. Tiene inicio, nudo y desenlace, pero es una narración corta. Así son las preguntas más o menos de las pruebas. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Está fácil? ¿Está difícil? Chicos.
No, profe. Todo bien, profe. Listo, chicos, eso sería todo. Buena suerte, ya sé que les fue bien a 2 chicos que dieron, la nota mínima es de 8.50 y sé que a los que les falta también les va a ir muy bien en esta prueba. Cualquier cosa nos estamos viendo el día lunes. El lunes les diré las notas de las pruebas que han sacado y estaríamos repasando ya para nuestro examen quimestral. Eso es todo, chicos. Un buen día y un buen fin de semana. Gracias, profe. Igual un buen día y un buen fin de semana. Chao, profe. Cuídense Buen día. Chao. Gracias, mis amores, igualmente. Un buen fin de semana.